¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble y sobre todo conflictiva historia de The Wall de Pink Floyd. Y ojo, que para desgranar esta maravilla nos hemos basado en el currazo que han hecho desde el blog La Playlist del Yello, así que muchísimas gracias a ellos. Y ahora sí, prepárense porque vamos a tirar abajo unos cuantos muros y mitos. A ver, hoy en día todos vemos The Wall como lo que es, una leyenda, un pilar del rock, pero ¿y si les dijera que cuando salió muchísima gente lo vio como un desastre pretencioso y egocéntrico? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Fue un clásico desde el minuto 1 o un monumental desastre personal? Empezamos por el principio. Sección 1. Un muro legendario. Vamos, que a día de hoy no hay debate. The Wall es una obra maestra del rock progresivo. Es que da igual la lista que mires de los mejores álbumes de la historia, porque ahí va a estar y bien arriba. Su influencia es sencillamente brutal. Y si nos vamos a los números, la cosa se pone seria. Con más de 30 millones de copias vendidas por todo el mundo, es el álbum doble más vendido de la historia. Una auténtica locura comercial, vamos, que demostró que el público estaba más que preparado para algo así de denso y diferente. Y ahora, agarraos, porque aquí es donde la historia da un giro. Sección 2. Caos durante la creación. Detrás de esta obra de arte no había un grupo de amigos creando en armonía, no. Había un conflicto constante y salvaje. La cruda realidad es que Pink Floyd estaba, literalmente, a punto de saltar por los aires. Tenían una presión financiera enorme, unas luchas de poder internas que tela, y unas tensiones personales que hacían que trabajar juntos fuera casi imposible. Esta cronología es demoledora. Todo se desmoronó en apenas un año. Fijaos, en el 78, sus propios compañeros ya decían que Roger Waters se había vuelto insoportable. Para colmo, a principios del 79, un lío de impuestos los obliga a exiliarse, lo que complica la grabación una barbaridad. Pero el golpe definitivo llegó a mediados de año. Waters despidió a Rick Wright, el teclista, uno de los fundadores. Imaginen la escena, lanzan el álbum unos meses después con la banda completamente rota por dentro. El grupo estaba totalmente dividido. El control creativo de Roger Waters era total y absoluto. Y ojo al dato. Tuvieron que traer al productor Bob Ezrin casi como si fuera un mediador de la ONU para que Waters y Gilmour pudieran hablar. Y lo más surrealista de todo es lo de Rick Wright. Después de ser despedido, lo contrataron como músico a sueldo para la gira. El público, claro, ni se enteró. El ambiente era tan tenso que es que casi nunca grababan todos juntos en el estudio. Pasamos a la sección 3, críticas inesperadas. Con todo este caos, uno pensaría que el resultado sería aclamado, ¿no? En plan, la genialidad nace del conflicto. Pues no. La crítica inicial fue sorprendentemente dura. De verdad que hoy cuesta creerlo, pero las primeras reseñas de algunas de las revistas más respetadas del momento fueron casi para echarse a llorar. Atentos a esto. La revista New Musical Express lo describió, y cito textualmente, como un monumento al pesimismo egocéntrico. Ahí es nada. Vamos, que básicamente lo estaban acusando de ser la llorera de un millonario, un palazo directo a la visión tan personal de Waters. Y esta es mi favorita, la de Melody Maker. No estoy seguro de si es brillante o terrible, pero lo encuentro absolutamente fascinante. Esto refleja a la perfección la confusión que generó el disco. Nadie sabía muy bien cómo tomarse aquello que estaba escuchando. Y para rematar, el famosísimo crítico Robert Christgau lo llamó una epopeya tonta sobre las tribulaciones de una estrella de rock, y añadió que su visión del mundo era autocomplaciente, o sea que lo acusaban de pretencioso y de quejarse de vicio. Pero, a ver, ¿de qué iba realmente el álbum? Para entender estas críticas y sobre todo cómo se le dio la vuelta a la tortilla, hay que conocer la historia de Pink, el protagonista. Un apunte rápido, recordemos que es una ópera rock, pues es básicamente una obra de música que cuenta una historia a lo largo de varias canciones, como si fuera una película o una obra de teatro. Y The Wall, claro, es uno de los mejores ejemplos que existen. La historia de Pink es la de cómo se va construyendo un muro emocional ladrillo a ladrillo, y cada ladrillo es un trauma. El primero, la herida más profunda, la muerte de su padre en la guerra. Luego la crueldad de los profesores en el colegio, esos que le gritaban «No necesitamos tu educación». En casa, una madre sobreprotectora que lo asfixia. Y ya de adulto, la infidelidad de su mujer, que desata su propia ira, ladrillo a ladrillo, hasta que el muro se cierra del todo y Pink se queda completamente solo y aislado del mundo. Y entonces, ¿cómo pasó este álbum de ser algo controvertido y machacado por la crítica a convertirse en el icono que es hoy? Pues bien, hubo un punto de inflexión clarísimo. La respuesta es que la visión completa del álbum no se entendió del todo hasta que cobró vida. La gente necesitaba verlo, no solo escucharlo, y eso pasó en los escenarios y, por supuesto, en el cine.
Y aquí están los dos momentazos que lo cambiaron todo. Primero, la gira del 80 al 81, un espectáculo teatral como no se había visto nunca. Es que construían un muro de 12 metros en el escenario que acababa separando a la banda del público. Y luego, en el 82, la película, que por fin le puso cara y ojos a la angustia de Pink, y eso permitió que el mundo entero conectara con su historia. Estos elementos visuales fueron la clave. Ver cómo se construía ese muro en directo hacía que la metáfora del aislamiento fuera tangible, real. Ayudaron a transformar la narrativa. Lo que para algunos era autocompasión, se convirtió en una historia universal sobre el dolor y la soledad con la que muchísima gente pudo sentirse identificada. Y a pesar de las críticas iniciales, el público respondió de una manera increíble. El álbum fue número 1 en las listas de Estados Unidos durante 15 semanas seguidas, un éxito comercial rotundo que desde luego silenció a muchos escépticos. Al final, The Wall se convirtió en un fenómeno cultural y nos dejó una reflexión fascinante. A veces, el arte más poderoso y que más perdura no nace de la paz, sino del conflicto más absoluto. Y esto nos lleva a una última pregunta, para darle una vuelta. ¿Cuántas otras obras maestras que nos encantan no nacieron de la armonía y el buen rollo, sino del puro y absoluto conflicto? Y con esa idea en el aire, terminamos este análisis. De nuevo, 1.000.000 de gracias a la playlist del Yeyo por su increíble trabajo. De verdad, no dejen de visitar su blog para encontrar más historias y análisis musicales tan geniales como este. ¡Nos vemos en la próxima!